El movimiento Construye busca llevar a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz Lenin. Alejandra, el proceso es largo y engorroso, lleno de piedras. El abogado Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, un placer estar aquí. Un saludo a ti y a los televidentes. ¿Cuáles son las razones por las que Construye impulsa el juicio político contra Wilman Terán y dos vocales más del Consejo de la Judicatura? Sabemos que son muchas. Bueno, en principio hay que mencionar que el juicio político que estamos siguiendo en contra de Wilman Terán y los dos vocales mencionados es un juicio que ha resuelto la ciudadanía. El pueblo ecuatoriano es el que quiere efectivamente que la justicia cambie y que las condiciones de inseguridad, que también tiene que ver con los jueces y cómo estos jueces actúan en la justicia, tiene que cambiar. Ese es un deseo popular, lo hemos dicho y lo vamos a presentar con varios casos, con varias pruebas, con varios argumentos, pero en general porque ese es el deseo de la ciudadanía. Sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son las causales? ¿No lo tienen definido todavía? No, precisamente las causales son el incumplimiento de funciones en 3 casos específicos, estimado Lenin. El primer caso es el manejo ligero con el cual el presidente Terán y los vocales mencionados manejaron el proceso disciplinario del juez Walter Macías en primera instancia. En segunda instancia está el incumplimiento de funciones en la extensión ilegal de las prórrogas de los cargos en ciertos jueces que ahora están actuando a favor de cierto sector político. Y en el último caso que estamos presentando es el de la manejo irresponsable del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y esas ligerezas, esas irregularidades, esas irresponsabilidades, ¿ocurren por falta de capacidad o porque hay una intencionalidad política detrás de esas actuaciones? Aquí lo que estamos viendo, estimado Lenin, es que hay una agenda de impunidad que se encuentra en marcha en la Corte Nacional de Justicia y también desde la óptica del Consejo de la Judicatura. Aquí, por ejemplo, tenemos que se conforman mayorías de 2 cuando al presidente Terán le conviene y se conforman mayoría de 3 cuando al presidente Terán le conviene, en un cuerpo colegiado de 5 miembros, algo que es realmente hasta matemáticamente imposible, pero se lo hace posible cuando hay intencionalidad política. Lo propio en el manejo del concurso, por ejemplo, de la Corte Nacional de Justicia, en donde las solicitudes de recalificación se las utiliza solamente para impulsar a personajes determinados, que tienen intenciones específicas dentro de la Corte y que son personajes incluso vinculados con cierto sector político. Aquí hay una agenda de impunidad que esa es precisamente la que queremos evitar como Movimiento Construye, como bancada del movimiento. ¿Y quiénes son esos políticos, esas organizaciones políticas que están detrás de este acuerdo de impunidad, como usted lo llama? Bueno, la agenda de impunidad del correísmo, estimado Lenin, que la hemos visto ejecutarse desde la óptica de la justicia también. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del juez Rivera, que para darle largas al juicio de Jorge Glas, envía una solicitud a la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento de Jorge Glas, teniendo conocimiento perfectamente de que Jorge Glas es un ex vicepresidente y por ende ya no debería solicitarse esta autorización, pero lo realizan precisamente para dilatar el proceso y darle más espacio a Jorge Glas en el manejo de su proceso judicial. La defensa pública que hizo ayer el líder de la Revolución Ciudadana, Wilman Terán, ¿sería la evidencia de esto que usted señala? Sí, efectivamente, uno de esos elementos es ese. No obstante, hay varias pruebas y las pruebas son contundentes, estimado Lenin. Tenemos, por ejemplo, el caso del juez Guillén, que se le prorroga en sus funciones precisamente 9 años de manera ilegal, con el único objetivo de dar pie a que exista esta agenda de impunidad y se beneficia a este sector político que todo el país conoce. Con esos respaldos políticos, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, entiende que tiene vía libre para inobservar incluso las recomendaciones de esa comisión de altísimo nivel que les dijo en la cara que el concurso, el que están desarrollando para completar los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es una vergüenza. Lo dijo la veeduría y lo dice la ciudadanía. Creemos que aquí hay efectivamente esta intención de utilizar la justicia para el beneficio
político, de este sector político, y precisamente porque se encuentra en la Corte Nacional de Justicia el recurso de revisión del proceso en contra de Rafael Correa por el caso Sobornos. Sabemos que ese tema es uno de los temas más importantes y que efectivamente es un objetivo político de la fuerza que en este momento tiene la primera minoría en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué nadie más hace nada? Me refiero a los políticos, y solamente ustedes, desde su bancada, desde su bloque, están pues tratando allí de conseguir las firmas para sacar adelante este juicio. Yo tengo confianza, estimado Lenin, que los otros sectores políticos apoyen a esta propuesta, a esta iniciativa. Creemos que hay mucho interés, al menos del socialcristianismo, de seguir adelante con el discurso que han venido diciendo todo el tiempo, que ellos luchan contra la inseguridad, que ellos luchan contra la corrupción y que en este momento tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Esta propuesta la realiza el Movimiento Construye, pero tiene que ser una iniciativa desde la lógica ciudadana, pasando por la óptica política e incluso llegando a las instancias de la Asamblea Nacional, que es el juez natural de los miembros del Consejo de la Judicatura. Más allá de la promesa de que los van a apoyar, ¿cuántas firmas en concreto tienen? En este momento tenemos 21 firmas de respaldo del juicio político. No obstante, estamos en el día de hoy, tenemos algunas conversaciones pendientes para llevar a cabo la recolección mayoritaria de las firmas que se necesitan, que son 35 asambleístas. De plano, ¿quién les ha dicho que no? Nosotros hemos dicho que no, estimado Lenin. No nos han dicho que no todavía. Les hemos dicho que no a la Revolución Ciudadana porque sabemos que no vamos a conseguir mayor apoyo en ese sector y más bien dicho nos desgastaríamos mutuamente en ese proceso. Quienes tienen conocimiento de nuestro proceso es todas las otras bancadas, todos los otros sectores y que creemos que en esos espacios vamos a tener el apoyo necesario, no solamente de las 35, sino que de muchas firmas más de asambleístas que nos apoyarán en esta iniciativa. El bloque de gobierno, la gente de ADN, ¿está dispuesta a respaldar este juicio político? En el día de hoy precisamente queremos tener una conversación con los líderes de la bancada del oficialismo. Creemos que ellos también tienen una responsabilidad con el país, sobre todo porque ellos han dicho que van a luchar contra la impunidad y contra la inseguridad, como lo hemos dicho nosotros también. Entonces, si coincidimos en los objetivos finales, el camino ya debería ser algo más simple de acordar y que creemos que en ese sector vamos a tener el apoyo también que necesita el país y esta iniciativa. A ver, pero usted dice que la Judicatura está actuando en favor del movimiento Revolución Ciudadana y el movimiento Revolución Ciudadana tiene un acuerdo político legislativo con el Partido Social Cristiano y con la gente de ADN. En principio, ni socialcristianos ni ADN deberían respaldar pues esta iniciativa de Construye de tumbarse a esa judicatura, o es que los acuerdos son exclusivamente para lo que ocurre dentro de la Asamblea y ya cuando salen de ese límite, de ese redil, que cada quien haga lo que quiera o lo que pueda. Estimado Lenin, el acuerdo que tiene la mayoría de la Asamblea Nacional no incluye la agenda de impunidad y han sido claros los miembros de este sector ¿Y usted les cree? de esta alianza. Yo creo que tengo claro que sí, confianza en los líderes que mencionan efectivamente que no apoyarán, por ejemplo, el juicio de la fiscal, que no apoyarán las amnistías a Ricardo Patiño y otros personajes políticos. Yo creo que hay espacio para llevar a cabo una agenda de lucha contra la inseguridad y lucha contra la corrupción en la mayoría de la Asamblea y en general en el sector político del país. Ahora, si llegasen a conseguir las firmas para el juicio político, este iría a la cola. Ayer Henry Kronfle señalaba que existen 6 juicios políticos en trámite y este que ustedes impulsan quedaría, según los tiempos que toma cada proceso, para la próxima asamblea. ¿No alcanzarían a tramitarlo en este periodo? Yo discrepo, yo creo que hay tiempo suficiente para poderlo tramitar si es que iniciamos lo más rápido posible en este mes o en estos primeros 15 días de este mes. Creo que podríamos tramitarlo dentro de unos 4 a 5 meses y tenerlo listo para que se lo ponga ya en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional para mediados del próximo año. Yo creo que sí hay tiempo, creo que hay prioridades en el país y creo que definitivamente todos los sectores políticos coincidimos
en que la impunidad y la lucha anticorrupción son elementos muy importantes en este momento dentro de la política ecuatoriana y para la posteridad. ¿Está seguro de eso, abogado? Se lo pregunto porque, por ejemplo, los integrantes de la mayoría legislativa hablaron de respaldar leyes, de no obstaculizar al nuevo gobierno, pero no dijeron nada sobre luchar contra la corrupción. Dijeron sí que no habrá agenda de impunidad, pero eso sin puntualizar, pues una frase al aire solamente. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad para demostrarle a la ciudadanía, a sus votantes, a nuestros votantes, que aquí estamos para darle la lucha a la inseguridad y que sepamos todo el Ecuador que cuando se saca un delincuente de la cárcel con un habeas corpus ilegal, ese también tiene una autoría política y esa autoría política también responde a los intereses propios que responden las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. Hemos dicho, vamos a luchar en ese sentido y esa es la propuesta que hacemos a la Asamblea y al país. En otro tema, asambleísta, ¿Construye ya tiene definida cuál va a ser su posición ante el proyecto de ley económico urgente que remitió el presidente de la República? ¿Ya lo pudieron revisar? Estamos en el proceso de revisión todavía con varios actores de la ciudadanía y del sector comercial del Ecuador. Creemos que es una medida hasta ahora todavía tibia, no es una medida que requiere y que necesita el Estado ecuatoriano para financiar el gran agujero fiscal que tiene para este año y para el próximo año. No obstante, creemos que al menos preliminarmente no es suficiente para cubrir ese agujero. Pero las acciones que sugieren desde ciertos sectores es incrementar impuestos, es eliminar subsidios. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso, independientemente de que no se haya planteado en el proyecto, pero en lo conceptual, ¿están de acuerdo con acciones de ese tipo? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el bienestar de la ciudadanía, no estaríamos de acuerdo con meterle la mano al bolsillo a la gente, pero sí estamos de acuerdo con darle una solución técnica al agujero fiscal que tiene el Ecuador y también a la sostenibilidad de la economía ecuatoriana en general, sin perjudicar obviamente los sectores productivos que el Ecuador requiere y que necesita mucho más ahora para generar empleo, porque esa debe ser la prioridad del gobierno nacional, generar empleo, generar un clima de inversión suficiente, un clima de inversión positivo y de esa manera obtener los réditos necesarios a nivel de recaudación, que también es importante. Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin, un saludo a la audiencia y un buen día.